En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y todo lo que en ella hay, su obra maestra, el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, con la libertad de escoger el bien y el mal. Pero un día el hombre desobedeció a Dios y escogió la maldad, y desde ese momento el pecado entró al mundo, y con el pecado la muerte, la maldad, el odio, dolor, dejando el mundo sumergido en tinieblas y sin esperanza. Pero un día, el Creador de todo tuvo compasión de nosotros y envió a su único Hijo a salvar al mundo y vencer las tinieblas, con la promesa de que todo aquel que en Él crea será salvado, perdonado y vivirá para siempre. Todo empezó así. En un frío y oscuro rincón de Belén de Judá, resplandeció la luz más asombrosa y maravillosa que jamás vista antes. Con el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador, también renació la esperanza de una nueva vida. Jesús, el Hijo de Dios, nació, creció y vivió entre nosotros. Hacía señales y milagros a su paso. Una de las enfermedades más temidas en los tiempos bíblicos era la lepra, considerada una enfermedad inmunda en la cual el cuerpo se llenaba de llagas, en ocasiones muy profundas y dolorosas. Causaba deformidad en los huesos y desfiguración. Mucha gente seguía a Jesús. De pronto, un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: «Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo?». Jesús puso la mano sobre él y le contestó: «Quiero hacerlo, ya estás sano». Y el hombre quedó sano de inmediato. Los judíos no creían en las enseñanzas de Jesús y lo consideraban un engañador. Sin embargo, uno de ellos presenció un asombroso e increíble milagro. Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos. Se arrodilló delante de él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre de ella, volverá a vivir». Jesús se levantó y fue con él. Sus discípulos también lo acompañaron. En el camino, pasaron por donde estaba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Su enfermedad le hacía perder mucha sangre. Al verlos pasar, la mujer pensó: «Si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, con eso quedaría sana». Entonces se acercó a Jesús por detrás y tocó su manto. Jesús se dio vuelta, vio a la mujer y le dijo: «Ya no te preocupes, tu confianza en Dios te ha sanado». Y desde ese momento la mujer quedó sana. Jesús siguió caminando hasta la casa del jefe judío. Cuando llegó, vio a los músicos preparados para el entierro y mucha gente llorando a gritos. Jesús les dijo: «Salgan de aquí, la niña no está muerta, sino dormida». La gente se rió de Jesús, pero una vez que sacaron a todos, Jesús entró, tomó la mano de la niña y ella se levantó. Todos en esa región supieron lo que había pasado. Cuando Jesús salió de allí, 2 ciegos lo siguieron y comenzaron a gritarle: «Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros». Los ciegos siguieron a Jesús hasta la casa, y cuando ya estaban dentro, Jesús les preguntó: ¿Creen ustedes que puedo sanarlos? Ellos le respondieron: «Sí, Señor, lo creemos». Entonces Jesús tocó los ojos y dijo: Por haber confiado en mí, serán sanados. De inmediato, los ciegos pudieron volver a ver. Más adelante, estando Jesús con sus discípulos celebrando la Pascua, les anunció:
que uno de ellos lo entregaría. Y mientras comían, Jesús tomó pan y dio gracias a Dios. Lo partió, le dio a sus discípulos y dijo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y les dijo: Beban todos ustedes de este vino, esto es mi sangre, y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Esta es la última vez que bebo de este vino con ustedes, pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de mi Padre, entonces beberemos del vino nuevo. Jesús, el Hijo de Dios, ante el cual los vientos y el mar obedecieron, los muertos se levantaron, los sordos escucharon, los ciegos abrieron sus ojos. Él sabía las palabras que dirían aún antes que salieran de su boca, y por lo tanto Jesús sabía que había llegado su hora. Después, Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: Quédense aquí, mientras yo voy ahí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago, a Juan, para que lo acompañaran. Luego, empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo: Estoy muy triste. Siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Abba, hen kahel, klasta ge edea meni, aquel lakisva, leoe di lakisva. Jesús regresó donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: ¿No han podido quedarse despiertos conmigo? Ni siquiera una hora. No se duerman. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía: Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús regresó de nuevo donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos, pues estaban muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. Luego volvió Jesús a donde estaban los 3 discípulos y les dijo: ¿Todavía están durmiendo? Ya vienen los malvados para apresarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que ahí viene el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres armados con palos y cuchillos. Los sacerdotes principales y los líderes del país los habían enviado. Judas les había dicho: al que yo bese, ese es Jesús, arréstenlo. Judas se acercó a Jesús y le dijo: hola, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, haz pronto lo que tienes que hacer. Los hombres, por su parte, arrestaron a Jesús. Al amanecer, los sacerdotes principales y los líderes del país hicieron juntos un plan para matar a Jesús.
Lo ataron, lo sacaron del palacio de Caifás y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres en verdad el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Los sacerdotes principales y los líderes del país acusaban a Jesús delante de Pilato, pero Jesús no respondía nada. Pilato le preguntó: ¿no oyes todo lo que dicen en contra de ti? Y como Jesús no respondió nada, el gobernador se quedó muy asombrado. Cuando Pilato se dio cuenta que no había ninguna razón para condenar a Jesús, lo envió con Herodes, ya que le correspondía a él juzgarlo. Cuando Jesús estuvo frente de Herodes, tampoco él lo encontró culpable. Luego Herodes lo envió a Pilato. Pilato reunió entonces a los sacerdotes principales, al pueblo y a sus líderes, y les dijo: ustedes trajeron a este hombre y lo acusaron de alborotar al pueblo contra Roma. Pero le he hecho muchas preguntas delante de ustedes y no creo que sea culpable. Tampoco Herodes cree que sea culpable y por eso lo envió de vuelta. Este hombre no ha hecho nada malo y no merece morir. Ordenaré que lo azoten como castigo y luego lo dejaré en libertad. Pero toda la gente que estaba allí gritó: ordena que maten a Jesús, deja libre a Barrabás. Este Barrabás estaba en la cárcel por haberse rebelado contra el gobierno de Roma en la ciudad de Jerusalén y por haber matado a una persona. Pilato quería dejar libre a Jesús, por eso habló otra vez con todos los que estaban allí, pero ellos gritaron: ¡que lo claven en una cruz! ¡Que lo claven en una cruz! Pilato habló con ellos por tercera vez y les dijo: ¿por qué quieren que muera? ¿Qué mal ha hecho? Por lo que sé, este hombre no ha hecho nada malo para merecer la muerte. Ordenaré que lo azoten y luego lo dejaré en libertad. Pero ellos siguieron gritando con más fuerza, pidiendo que mataran a Jesús. Pilato vio que ya no le hacían caso y que aquello podía terminar en un alboroto muy peligroso. Entonces mandó que le llevaran agua, se lavó las manos delante de la gente y dijo: yo no soy culpable de la muerte de este hombre, los culpables son ustedes. Los soldados de Pilato llevaron a Jesús al patio del cuartel y llamaron al resto de la tropa. Allí desvistieron a Jesús y le pusieron un manto rojo. Le colocaron en la cabeza una corona hecha con rama de espinos y le pusieron una vara en la mano derecha.
y en son de burla decían: ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupían y con la misma vara que le habían dado le pegaban en la cabeza. Cuando se cansaron de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para clavarlo en la cruz. Jesús salió de allí cargando su propia cruz y fue a un lugar llamado Gólgota.
Los soldados clavaron a Jesús en la cruz y luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con su ropa. Jesús dijo: Padre, perdona a toda esta gente. Ellos no saben lo que hacen. También colocaron un letrero por encima de su cabeza. El letrero decía: Este es Jesús, el Rey de los judíos. La gente que pasaba por allí insultaba a Jesús y se burlaban de él, haciéndole muecas, diciéndole: Tú dijiste que podrías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. A esa hora, Jesús gritó con mucha fuerza: Elí, Elí, lama sabachthani. Eso quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, dijo: Tengo sed. Allí había un jarro lleno de vinagre. Entonces empaparon una esponja en el vinagre, la ataron a una rama y la acercaron a la boca de Jesús. Él probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y murió. En aquel momento, la cortina del templo se partió en 2 pedazos, de arriba abajo, y tembló, y las rocas se partieron. Uno de los soldados atravesó con una lanza al costado de Jesús, y enseguida salió sangre y agua. El oficial romano y los soldados que vigilaban a Jesús sintieron el terremoto y vieron todo lo que pasaba. Temblando de miedo dijeron: Es verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, santo, sin mancha ni pecado, murió en una cruz, derramando hasta la última gota de su sangre por amor a ti. Padre, te damos gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Señor Jesús, gracias por recibir los golpes y la tortura que a mí me tocaba. Padre, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por mis pecados, a recibir los golpes, las humillaciones, a recibir la cruz, los clavos, la corona que yo me merecía. Gracias por ese amor incomprendible que estuviste por la humanidad, que aún siendo pecador, tú decidiste entregar tu vida por mí, que aún siendo pecador, tú me amaste tanto. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En Isaías 53, del 3 al 7 dice:
despreciado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Esta cruz representa una de las torturas más crueles e inhumana del Imperio Romano. Esta cruz era la forma con la que torturaban a todo aquel que traicionaba el imperio, que traicionaba el gobierno, todo aquel que era un delincuente, que era perseguido, que había sido capturado, y su condena era la muerte en la cruz del Calvario. Jesús, puro, sin mancha y sin pecado, fue condenado como el peor de los delincuentes por amor a nosotros. No abrió su boca, no se defendió. Aquellos soldados que lo golpeaban, aquellos soldados que lo arrastraban, le decían: sálvate a ti mismo. Y él sí pudiera haberse salvado a sí mismo. Él tenía y tiene el poder de hacerlo, pero no lo hizo por amor hacia nosotros. Aquellas personas aún que días antes gritaban: Hosana el Rey de las alturas, nuestro Salvador, viva el Rey de los judíos. Aquellas personas días después eran los que le gritaban: crucifícalo, crucifícalo. Pilato, al no encontrar culpa para que este hombre fuera crucificado y fuera tratado como el peor, decidió que solamente lo azotaran. Pero aquellos fanáticos gritaban que lo crucificaran. Aquellas personas querían la muerte de Jesús. Pero todo esto sucedió con un propósito. Todo esto tenía un propósito. Antes de Jesucristo, la paga del pecado era muerte. Y la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Y aquel que dice lo contrario es mentiroso. Y la mentira es pecado. Nadie era digno. Aquel que fuera pecador no era digno de entrar a la presencia del Padre. Dios nos ama. Dios ama su creación, Dios ama la humanidad, Dios ama el pecador, pero no el pecado. Él no puede estar donde abunda el pecado. Pero su propósito desde el inicio es tener una relación con su creación, una relación de familia, una relación de padre a hijo. Y no había la forma. Se acostumbraba en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, rendir sacrificios, sacrificando el cordero, lo primogénito, lo mejor de sus ganados, y hacían un sacrificio de sangre para el perdón de sus pecados.
Pero esto era temporal. Y tenían que volver a hacerlo. Y tenían que volver a hacerlo. Venían ante el templo a rendirle sacrificio. Pero el Dios Santísimo no podía estar donde había pecado. Cuenta la Biblia que los encargados o los sacerdotes de entrar al lugar santísimo a llevar el sacrificio, ellos tenían que entrar con algo en sus pies, unas sonajas que hicieran ruido para que los que estaban afuera pudieran escuchar que todavía estaban con vida. Les ataban una cuerda a su pie, y si ellos había maldad o pecado en su corazón, caían muertos ante la presencia de Dios. Aún los guardias o los que estaban afuera encargados del templo no se sentían seguros o dignos ni siquiera de entrar a recoger el cuerpo muerto, y por eso les ataban una cuerda, el cual jalaban su cuerpo. Pero Dios, aún por su amor, yo me imagino que teniendo una conversación el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diciendo qué podemos hacer para tener esa relación, esa comunión con nuestro pueblo, con nuestra creación. Yo me imagino esa conversación del Padre diciéndole al Hijo: vas a tener que ir tú para el perdón de los pecados. No quiero imaginar a Jesús decir: sí, yo iré. Y el Padre: pero vas a recibir traición, vas a recibir humillaciones. Y el Hijo decir: sí, yo iré. No me puedo imaginar al Padre al ver a su Hijo traicionado, golpeado, humillado como un delincuente. El dolor del Padre. Mi hijo ha estado en el hospital algunas veces. Lo he visto llorar, lo he visto sufrir, lo he visto conectado a algunas máquinas. Cuando llora, cuando le ponen medicina o lo conectan a alguna máquina, yo le digo al Señor: Padre, quítale ese dolor y dámelo a mí. No sé si usted ha experimentado algo así. Imagino al Padre ver a su Hijo muriendo, clavado, con cada latigazo que su piel era desgarrada. Cuando le pusieron una corona de espinas, que su piel era penetrada por esos espinos. Y peor aún, por la humanidad, que no nos merecíamos ese sacrificio. Pero era tanto su amor que en Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mandó el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Así como la ley lo exigía de hacer un sacrificio de sangre, Dios mandó el sacrificio, un cordero santo, puro y sin pecado, sin mancha, a morir por nosotros como un sacrificio vivo, el único sacrificio o el último sacrificio perfecto, el pacto de sangre. En Hechos 10:10 dice: y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Usted y yo ya no necesitamos rendir sacrificios de animales o hacer sacrificios a otros dioses o a otros ídolos, cuando Jesucristo fue el último sacrificio vivo, el último pacto de sangre. En Juan 14:6 dice: yo soy el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. A través de ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, nuestros pecados ahora pueden ser perdonados, nuestras heridas pueden ser sanadas, nuestras rebeliones pueden ser perdonados, y aún más podemos tener vida eterna y podemos entrar a la presencia de Dios en cualquier lugar. Y es por eso que Jesús vino
Y es por eso que por lo cual murió Jesús. En Colosenses 1:22 dice: pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. A través de su muerte podemos entrar a la presencia de Dios. Podemos tener una comunicación y una relación con el Padre Santísimo a través del pacto de sangre que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esa promesa, ese pacto se activó a través del sacrificio que Cristo hizo hace más de 2000 años por nosotros. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La obra la hizo Jesucristo. Es por gracia que usted y yo podemos ser salvos. Es por gracia que usted y yo podemos tener perdón de nuestros pecados. Es por gracia que usted y yo podemos disfrutar de las bendiciones y de las promesas de Dios aquí en la tierra. Es por gracia que usted y yo podemos tener vida eterna y disfrutar de la presencia del Padre en cualquier lugar y en cualquier momento. Y ese pacto de sangre se activa a través de la fe. Ya no tiene que hacer nada, ya no tiene que ir a otros lugares, ya no tiene que adorar a otros dioses, ya no tiene que recurrir a otras personas que intercedan por ustedes, porque el único que puede hacerlo es Jesucristo, el Rey viviente. Ella no está muerto, ella no está clavado en una cruz, Él ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre. Cuando el enemigo viene a su vida y te dice: es que tú eres un pecador, tú eres un borracho, tú eres un drogadicto, tú no vales nada, tú le vas a decir: sí, tienes razón. Y a un lado está tu defensor, está tu abogado, que es Cristo Jesús, y Él va a decirle al Padre: sí, efectivamente, el enemigo tiene razón, pero yo ya pagué por eso. Pero yo morí por sus pecados. Sí, él era un drogadicto, era un borracho, un pecador, pero yo morí en la cruz del Calvario por todos sus pecados. Y usted y yo lo único que tenemos que hacer es aceptarlo en nuestro corazón como nuestro defensor, como nuestro abogado, como el Señor de señores en nuestra vida. En Romanos 10:9, del 9 al 13, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre si no es por mí. En una ocasión había un hombre que tenía a su hijo. La esposa murió y se quedó él y su hijo. El hijo se enlistó para el ejército y murió en batalla. El padre solo, ya mayor de edad, decidió vender todas sus pertenencias antes de morir. Al no tener descendencia, al no tener herederos, quería vender todo para morir en paz. Tenía pertenencias, tenía dinero, tenía su casa. Los vecinos, al enterarse de lo sucedido, quisieron ir a la subasta que se iba a hacer para vender sus pertenencias.
sabían que era de valor. Al comenzar la subasta, comenzó la subasta con un cuadro que tenía la foto del Hijo del Señor. A nadie le interesaba. Era algo insignificante. Todos iban por las posesiones, por la casa, por el dinero. Todos querían comprar las cosas de valor que tenía el Señor acumuladas. Pero lo único que había pedido el Señor era que comenzara la subasta con el retrato de su Hijo. Al comenzar la subasta comenzó con $10 y nadie la quería. Siguió con 9, nadie levantaba su mano. Siguió así hasta llegar a $1 y a nadie le interesaba. Un señor cansado dice: queremos continuar con la subasta. Te voy a comprar esa imagen o esa foto, ese retrato, para que así podamos continuar a lo que sí tiene valor. Cuando la imagen se vendió, la foto se vendió, el subastador dijo: la subasta se ha terminado. Todos se quedaron consternados y preguntándose: ¿pero qué pasó con lo demás? El subastador dijo: la voluntad del Padre era que el que comprara el retrato de su Hijo se llevaba todo. La voluntad de nuestro Padre. Si tú quieres gozar de bendición, tú quieres gozar de vida eterna, quieres que tus pecados sean perdonados, quieres que tus rebeliones sean perdonadas, que tus enfermedades sean sanadas, la condición del Padre es que si aceptas a Cristo en tu corazón, te llevas todo. El que se lleva al Hijo se lleva todo. Si a ti te gustaría gozar de esa bendición, este evento que sucedió fue hace más de 2000 años, pero aún hoy sigue vigente. Ese pacto de sangre que se hizo hace más de 2000 años, aún hoy sigue vigente. Y tú puedes activarlo en tu vida y en tu corazón a través de declarar con tu boca, a través de aceptar a Cristo Jesús en tu corazón y recibir de bendición y de vida eterna. Si te gustaría aceptar a Jesús en tu corazón, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que está vivo, levanta tu mano, todos con los ojos cerrados. Si te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón, Él no murió en vano, Él murió por ti y por mí. Él clavó en la cruz del Calvario tus pecados. No importa lo que hayas hecho, no importa lo malvado que hayas sido, cómo esté tu vida en este momento, este es tu momento. Jesucristo murió por ti. ¿Te gustaría aceptarlo en tu corazón? Te invito a que levantes la mano y acepta a Cristo en tu corazón. Gracias. Gracias. Aquellos que levantaron su mano pueden hacer esta oración conmigo. Dile: Padre Santo, yo reconozco que soy un pecador. Yo he pecado contra ti, Señor. Padre Santo, yo no soy diferente que esos verdugos, Señor. Yo te he azotado, te he traicionado, te he negado. Pero hoy me arrepiento, Señor. Me arrepiento de mis pecados y reconozco que tú eres el único camino, la verdad y la vida, Señor. Yo reconozco que moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste, Padre, que estás sentado a la derecha del Padre. Hoy, en este día, Señor, yo decido entregarte mi vida, Señor. Entra a mi corazón. Quiero que seas el Señor de señores sobre mi vida. Acepto ese sacrificio que hiciste por mí, Señor. Acepto ese pacto de sangre y te doy gracias por morir por mí, por tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El domingo, al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo del descanso obligatorio, María Magdalena y la otra María fueron a la tumba de Jesús.
De pronto hubo un gran temblor. Un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel les dijo a las mujeres: no se asusten, yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz. No está aquí, ha resucitado. ¿Cuántos se pueden poner de pie en esta mañana y celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no damos un fuerte aplauso al Rey en esta mañana? Cantemos juntos. Mi vergüenza de ser junto. Y yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Cuando estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor. Mas tu perdón me liberó. En voz alta di, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló. ¿Cuántos dan gracias por la resurrección de Jesús? Del pecado me rescataste, en tu gloria canté, naceróme, vivía solo y sin consuelo. Ahora soy ciudadano del cielo, tú me sanaste, estando herido. Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló.
¿Quién vive? Cristo. Cristo está vivo, Él no está muerto. Él no está en una cruz clavado. Él no está sepultado en una tumba. Él está vivo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al que se merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Es el Rey de Reyes, Jesucristo vencedor. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este día, Vía Dolorosa 2021. Es un gran honor para nosotros. Mi nombre es Noé, mi esposa Raquel, y somos los pastores del Centro de Fe Cristiano, CFC en español, aquí de Nampa, y es un gran honor el que usted nos haya acompañado en este día. Si usted le entregó su vida a Cristo, lo invito a que mande la palabra pasos al 55491 y ahí va a usted recibir todas las instrucciones, o puede pasar al centro de información y ahí va a haber personas guiándola cuál es el siguiente paso. Si usted nos visita por primera vez, lo invito a que llene una tarjeta que dice tarjeta de invitados, y a través de la tarjeta que usted llena, nosotros le donamos un par de zapatos a los niños necesitados. Jesucristo ya hizo su parte. Usted haga su parte y nosotros hacemos nuestra parte. Y también, si usted viene específicamente en este evento por primera vez, al entregar igual esta tarjeta, usted va a estar recibiendo una gift card en agradecimiento de su visita por $20 para que usted vaya y disfrute de una rica nieve junto con su familia. Amén. Dios los bendiga. Todo el equipo de CFC en español les decimos gracias. Dios los bendiga. Recuerden, todos los domingos tenemos servicio, todos los domingos a las 9:30 y 11:15 de la mañana. Todos de ustedes son bienvenidos. Disfruten su familia, disfruten su semana. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.